Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Tolerancia Cero, acá en las pantallas de CNN Chile y en todas nuestras plataformas digitales. A una semana de la última cuenta pública del presidente, la corrupción volvió a tomarse la agenda de la mano del escándalo por el abuso de licencias médicas de más de 25.000 empleados públicos que denunció la Contraloría. El tema ha alimentado el debate entre los aspirantes a la moneda, como también lo ha hecho el anuncio del gobierno de un proyecto de ley para legalizar el aborto sin causales que se va a presentar esta semana. De estos temas, pero también de su desafiante momento político y del presente de las derechas, vamos a hablar con el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Acelerando el paso en pleno ciclo electoral, parte ahora Tolerancia Cero. Ya sabemos quién es nuestro invitado, así que vamos a saludar al panel. Daniel Mansuy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Bueno. Pepe Out, bienvenido nuevamente a la mesa de Tolerancia Cero, bienvenido. Eduardo Sepúlveda, ¿cómo estás? Hola, Mónica. Bienvenido. Gracias. Y por supuesto, Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario, además ratificado como presidente de la colectividad, bienvenido. Así es, muchas gracias por la invitación, un placer estar con tan notables contertulios. Esperemos que siga el placer hasta el final de la entrevista. Siempre. Si nos dice lo mismo al final. Claro, sí. 15%, 14,8% de participación no parece en comparación con otras participaciones de otras colectividades. Depende cuál. El PS, por ejemplo. ¿El Partido Comunista? Sí, pero estoy diciendo comparando con lo que yo me imagino que quieren compararse con lo alto de la tabla. Lo que sucede es que evidentemente... Déjeme decir las cifras, son como 6.500 militantes que votaron presencialmente, sí. Hay que decirlo, de 44.000, por eso le decía que no parece un exitazo. No lo es desde el punto de vista del número, ahora la comparativa la tienes que hacer efectivamente con partidos en la misma situación. Si tú vas a ratificar, no existe una competencia interna, la ratificación es bastante más aburrida que una competencia entre listas. En el PS no había mucha competencia. En el Partido Socialista sí se juega harto más. Pero se sabía que iba a no, si se juega todos sabían que iban a ratificar a Paulina Bodanovich. A ella, pero hay mucho más que decidir en esa materia. Era más fome nuestra elección porque se ratificaba la directiva, teníamos una elección de consejeros nacionales, pero no había elecciones regionales, no había elecciones comunales, en ese sentido evidentemente que había menor tracción, pero por otro lado, siendo una elección ratificatoria, al final puedes compararla efectivamente con el Partido Comunista, mismo número de militantes, ellos llevaron 5.000, nosotros llevamos 6.500. Y el PS llevó 15.000, o sea, un 33%. Ahora, la pregunta es si eso es solo que su elección era más fome. También. Ya, que es lo que usted dice. O si es que efectivamente esto nos habla de que usted, su candidatura, está en un momento más complejo y le sumo, para la discusión, las últimas encuestas en las que aparece no creciendo, sino que bajando. Y quiero preguntar si usted admite que en comparación con lo que estaba hace algún tiempo, no está en un tan buen momento político. No estamos en el mejor momento político, ya. Eso es correcto. Tenemos que haber caído unos 3 o 4 puntos. Otros dicen que más, en algunas encuestas incluso 9. Es la misma encuesta que decía 8. Que iba a ganar Sebastián Sichel en la última presidencial, creo. Y si no me equivoco, tienen que explicar también por qué hay una diferencia de 10, 11 puntos entre distintas encuestas. Pero en las últimas dos, Panel Ciudadano está bien cerca a su medición. Nosotros vemos otras encuestas que nos dan resultados distintos. Por lo demás pasa lo mismo, no solamente conmigo, ojo, pues esto está pasando con Matei, está pasando con Toá, está pasando con Winter, está pasando con Jara. Según la encuesta, tú tienes diferencias que son de más de 3 puntos, que es normalmente lo que es pero usted no acaba de admitir que está en su mejor momento. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, nosotros nos hemos concentrado mucho en lo que fue nuestro trabajo de consolidar el partido y otras cosas también. El resto de las campañas se desataron. Todos entraron a jugar. Nosotros estábamos planificando para entrar en junio, julio, una vez que estuviese más consolidado el partido, el partido político, pero evidentemente que parece que las cifras que estábamos dando nosotros a través de encuestas desataron una carrera hacia la presidencial también en nuestro sector. Quiero citarle unas palabras y eso significa también que se han hecho inversiones no menores. Sí, para abrir el panel, antes quiero hacer una pregunta. Usted hace 7 meses en una entrevista en Arica dijo, si uno no es capaz de ganar una primaria, nadie le dice que pueda ganar en primera vuelta. ¿Para qué van a ir a malgastar recursos en una primera vuelta?
Hay gente que va a primera vuelta para recibir las lucas, yo no soy así. Eso significa que si voy a ir a primera vuelta, voy a ir a primera vuelta con el respaldo de un bloque amplio de partidos y si no, veré qué se hace. Ahora, si estoy marcando 20 puntos, puede que vaya a primera vuelta. No está marcando 20 puntos, no tiene una coalición detrás, ¿por qué va a ir a primera vuelta? Porque todavía no estamos en agosto, estamos en agosto. Ya. El momento, a ver, en primer lugar, lo primero. Aquí los que no quisieron primaria, nosotros nos ofrecimos para hacer primaria, pusimos nuestras condiciones, esas condiciones no se cumplieron, por lo tanto no pudimos ir a primaria. Ahora vamos a ver cuántos pares son tres moscas en materia de cuánto pesa cada uno en primera vuelta. ¿Cuál es el problema? Si aquí, por lo demás, supuestamente no pesamos nada, entonces ¿cuál es la dificultad con que nosotros vayamos a medirnos? Yo creo que el resultado no va a ser sorprendente, porque ya nos sorprende que las encuestas no le den a una, pero va a ser bastante más modificador del panorama político que si me bajo en este momento, no nos podríamos medir. ¿No les parece? Yo en realidad no veo ninguna dificultad para que persevere en tu candidatura hasta la primera vuelta. La pregunta es más bien respecto de los otros, al revés. Evelyn Matei debería estar contenta porque eso hace que José Antonio Kast no le compita como podría competirle en la eventualidad de que tú lo apoyaras. Pero la pregunta más bien es sobre el impacto sobre tu carrera política, sobre tu proyecto político. Porque yo me equivoqué, hasta ahora a lo menos. Me equivoqué en el sentido que yo pensé que tú ibas a transformar en poder político presente esa emergencia que tuviste y ibas a convertirte en senador y elegir una falange importante de diputados para proyectar una fuerza política con sentido de futuro. Pero eso no es razonable, lo que está planteando. No, es razonable contra una candidatura que pudiera ser, si los números se consolidan, testimonial. Entonces mi pregunta es... Porque no estás haciendo el análisis más profundo. La razón por la cual existe el Partido Nacional Libertario, ¿ya?, es porque no nos entendimos en su momento con el Partido Republicano y con su dirigencia. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente bajar mi candidatura significa ¿qué? Pero el análisis, ¿Cómo que no el análisis, sin embargo, no entendí. hiciste una lista común. Yo termino, sin duda, vamos a hacer una lista parlamentaria común, ese no es el punto. El punto es que nosotros en su momento tuvimos nuestras diferencias con republicanos. La razón por la cual yo no estoy en el Partido Republicano no es porque me haya entendido con ellos, ¿no? La razón por la cual se vino mucha gente del Partido Republicano al Partido Nacional Libertario es porque nosotros tuvimos diferencias de fondo hace no mucho tiempo atrás. Y esas diferencias, diputados, justifican dos candidaturas presidenciales en el sentido siguiente, ¿no? Al elector de derecha, ofrecí en su momento primaria. Al elector de derecha que sigue esto más de lejos, pero que, en fin, al elector incluso de una derecha dura, yo creo que le cuesta distinguir. ¿Cuáles serían esas 2, 3, 4 diferencias importantes para que el elector pueda dirimir su propio voto? Porque cuesta verlas a veces. Mire, cuesta efectivamente porque aquí nosotros estamos pintando con una brocha muy gorda, ¿ya? Pero nosotros tuvimos nuestras diferencias en el segundo proceso constitucional. Yo sé que aquí muchos analistas salieron a plantear que esta habría sido la constitución de la ultraderecha, republicanos y todo el tema. Bueno, los de derecha más dura dijimos que no a esa constitución porque nos pareció que una serie de elementos que habían sido introducidos en ese texto se conflictuaban con nuestros principios políticos más esenciales. Pero y eso por eso justifica... votamos en contra y por eso se perdió el proceso constitucional. Pero no eso justifica se perdió por derecha. Eso justifica hoy día 2 candidaturas presidenciales porque eso remite al pasado. A ver, ¿quién ofreció primaria? Si eso yo lo sé. ¿Quién se negó a primaria? La pregunta es cuáles son sus diferencias sustantivas para un eventual gobierno. Bueno, ¿Qué es lo que sería tan distinto? En un eventual gobierno, nosotros somos libertarios. Nosotros no creemos, por ejemplo, en utilizar al Estado para imponer o impulsar una agenda cultural específica. De hecho, creemos que la institucionalidad del Estado que ha sido utilizada para ello, ya sea el Ministerio de la Cultura o el Ministerio de Educación, etcétera, se ha transformado más en un impedimento que en una ayuda para mejorar la calidad de la educación, etcétera. Es por eso que estamos buscando, por ejemplo, la autogestión de los colegios, algo que normalmente venía más bien desde la izquierda como propuesta. Pero nuestra idea es la siguiente: nosotros no nos metemos en el bolsillo de la gente, o pretendemos meternos lo menos posible. Por eso estamos a favor de reducir la carga tributaria
lo más posible. No nos metemos en la economía, tratamos de tener un Estado que sea prescindente en materia económica. ¿Todo esto es un contraste con republicano? Claro, porque lo que pasa es que efectivamente, no, un momento. Efectivamente, la derecha en Chile está compuesta por una serie de formaciones políticas que tuvieron génesis muy distintos los unos de los otros. Tú tienes a los conservadores y tienes a los liberales, que se agarraron en su momento incluso a balazos en la batalla del Ilcay. ¿De acuerdo? Y esas diferencias efectivamente tú las tienes hasta cierto punto en cuál es la percepción que tú tienes del Estado, qué es lo que quieres hacer. Precisamente. ¿Cómo? No están los liberales en el Partido No, Republicano. los liberales no están en el Partido Republicano, tampoco están en Evópolis. Con mucho respeto, porque cuando usted cree en la reducción del tamaño del Estado, usted no hace lo que ha hecho Evópolis en más de una ocasión. Sí. Perdón, diputado, que le insista, sí. Yo todavía no veo un argumento fuerte que distinga a las dos candidaturas. Nosotros somos mucho más radicales en materia de reducción del Estado, de la carga tributaria, ¿Hasta de dónde la querría reducción de reducir? ¿Hasta dónde querría reducir? hasta lo posible. ¿Y eso Efectivamente, cuánto lo es en posible. Chile hoy día? Nosotros estamos pensando en reducir el gasto fiscal cuanto menos en 5 puntos del PIB. Eso significa también eliminar, o en la práctica sería transformar en subsecretarías, son 16 ministerios que se transformarían en subsecretarías, con la eliminación de toda la administración asociada. ¿Sabe qué me recuerda esto? Sí. El actual gobierno pretendía subir en 8 puntos del PIB la recaudación. Sí, para que vean. No sé cuánto lo logró, probablemente virtualmente nada, porque no hubo ni reforma tributaria. Lo que pasa es que es más fácil, ¿sabe qué? Es más fácil ahorrar que recaudar. Que gastar. Diputado, necesito volver un poquito para atrás en la conversación. Tomando lo que decía Mónica, usted fue muy claro en decir, si yo tengo 20 puntos, entonces compito. Entre 15 y 20. Bueno, entre 15 y 20. Hoy día no está en eso. No. ¿Y qué pasó entre medio? No, sí, dependiendo. Lo que pasa es que había una condición. Sí. O sea, había una condicionalidad. Usted dijo, yo condiciono mi candidatura a primera vuelta en esto. Y luego, hoy día, Sí. ya no hay condiciones. Usted eliminó las condiciones y dijo, yo voy a ir de todas maneras. ¿Qué fue lo que pasó entre medio? Porque algo pasó. Y Se empezó a utilizar... Y yo tengo la sospecha de que fue la entrevista de Arturo Esquella, presidente de los republicanos. No es eso. Pero tiene algo de eso quizás, pero al final el punto es el siguiente. Cuando a usted le dicen, ¿sabe qué más? O cuando usted condiciona la ida a una candidatura y todo el resto empieza a plantear que uno tiene que empezar a bajar la candidatura en razón de que se acerca o no a una cifra específica en materia de encuesta. Y se empieza a generar la inseguridad de si uno va a ir o no va a ir a la candidatura presidencial. Y esto es fomentado por lo demás, por la competencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se debilita la candidatura. Cuando no hay confianza de que la candidatura va a ir hasta las últimas consecuencias, se debilita en su base de ¿Y eso es lo que apoyo. pasó? Y eso sucedió en parte. Entonces, decir que no te va a bajar es para asegurar no es solamente para asegurar, es para asegurar a mi base que no estamos aquí jugando al luche, ¿ya? Que estamos haciendo un trabajo serio en materia de llegar efectivamente a la presidencia. Y por otro lado, es también retirar una oferta que yo creo que fue muy generosa en su momento, pero no fue recogida por otras formaciones. No. La oferta era, si nosotros no alcanzamos un cierto nivel de apoyo, nosotros nos bajamos y con eso podemos respaldar a otra candidatura que sí lo tenga. Ahora, como esa oferta no fue correspondida de la misma manera, y como de hecho se aprovechó esto para generar una debilidad en esta candidatura, bueno, retiramos la oferta. Diputado, esa oferta se le hicieron el guante en eso? ¿Cuál habría sido la reciprocidad que usted esperaba? La reciprocidad habría sido, bueno, veamos o Evelyn Matei o quien fuere. Mire, en agosto podríamos haber dicho, ¿sabes qué más? En agosto vemos quién está marcando qué cosa. ¿De acuerdo? Y si efectivamente aquí... Los tres, dice usted. ¿Por qué no? ¿Pero usted le ofreció también a José Antonio Kast eso? A ver, la oferta en sí llevaba implícito ese mensaje. ¿Y ese escenario no es posible hacerlo en agosto? No lo sé, a mí no me parece. ¿Por qué? Es que eso es lo que yo no entiendo, porque usted dice que usted tiene su palabra. ¿A quién le dio la palabra? O sea, ¿quién lo controla tanto? Mi gente, la gente con la cual yo me comprometo, los militantes del Partido Nacional Libertario, la gente que está respaldando esta candidatura. Yo me comprometo con ellos. Yo no tengo, a diferencia de otras candidaturas que miran hacia arriba para ver quién los está mandando, yo tengo que mirar hacia abajo, porque mi único capital político
es el respaldo de la gente. El único. Nosotros no tenemos un peso. Ni uno. Sí, pero no sería Lo único mejor- que tenemos es la confianza de la gente y la confianza en que si yo digo algo lo voy a hacer también. Sí, pero no sería para un militante del Partido Libertario, que tiene aspiraciones de tener una bancada importante, senadores, de diputados. O sea, uno piensa y dice, si ustedes fueran capaces de negociar bien, a lo mejor el partido queda muy robusto. Es que no En creo que esas cambio, sean lo que las puede aspiraciones pasar, del lo que pasa es militante que del Partido si Nacional sale Libertario. tercero, diputado, sale tercero, Sí. se queda sin nada, pues, sin pan ni pedazo. No, me voy a quedar con una bancada de diputados. 1, 2. ¿Cómo no, así? no les Cuarto querrás decir. Cuarto. Cuarto. pongo. Sí, Ya, dentro de del- acuerdo. dentro del- Vamos a tener una bancada de diputados. 1. 2. Vamos a tener una bancada de senadores. 3. Vamos a haber ido a defender nuestras posiciones a todos los órganos democráticos que corresponde. Y por último, decirle una cosa. No es objetivo del Partido Nacional Libertario tener necesariamente la bancada más potente, o la más gorda, o la más bonita. Lo que nosotros queremos es cambiar la forma en que se está haciendo política en Chile. Queremos cambiar el eje del debate. De hecho, lo hemos logrado en muchas materias, porque, me van a disculpar, pero muchas otras candidaturas en este momento han recogido la forma y los temas que hemos instalado nosotros y las han hecho propias. Por ejemplo, Johannes. ¿Cómo? El Por tema ejemplo. migratorio. Gonzalo Winter es, discúlpenme, pero en este momento es la versión NutraSuite de Kaiser. Ya le vamos a preguntar, le vamos a preguntar un Sin poquito más de eso, calorías, y le vamos a preguntar un poquito más de eso, lo dejo. Está devolviendo lo la dejo- imagen de que usted sí, es el Boris de sí. la derecha. Lo dejo Ah. súper anotado lo de la versión NutraSuite de Kaiser, pero antes me gustaría hacer una pregunta súper concreta de cara a quienes lo están viendo. Usted hoy día, Johannes Kaiser, ¿se podría comprometer delante de todo lo que lo están viendo a que no se va a bajar y a que no lo vamos a ver después de candidato a senador o diputado? Mire, yo ya se los dije en más de una ocasión, yo no uso, normalmente no cambio de opinión en estas materias, di mi palabra, la di antes, no la tengo que dar aquí de nuevo, pero la doy de nuevo. Ya. Porque más, no me voy a bajar, punto. Y no va a ser candidato ni a diputado ni a senador. No voy a ser candidato. Ya, y otra puede. pregunta. Usted, ¿se acuerda cuando Evelyn Matei dijo que lo podía sumar como a su gabinete y usted dijo, no me interesa? Quisiera preguntarle, si le ofreciera un cargo en su gobierno, José Antonio Kast, ¿usted aceptaría? Eso depende mucho. ¿De qué? Depende de cuánta autonomía tuviese para ejercer ese cargo. Pero eso podría ser un sí, o sea, lo pensaría, Bueno, lo mismo que yo le ofrecería a José Antonio Cast, probablemente un cargo en mi gobierno. me imagino. Pero a Evelyn Matei le dijo no. No, a Evelyn Matei le dije que no hiciese, ¿cómo decir? Que no anduviese cocinando, o sea, que no me metiese en su receta y en su menú, porque no estamos en conversaciones, ¿de acuerdo? Respecto de ser parte del gobierno de Chile Vamos, yo no creo que eso sea una posibilidad. Por eso hay una Además diferencia. estaba hablando de sapo y yo me imagino que... Diputado. en esa Mire, condición- eso siempre depende de la nacionalidad del cocinero, ¿no? diputado, es difícil que usted tenga mayoría parlamentaria para las cosas que Eso es propone. correcto. ¿Usted está de acuerdo? Sí, Entonces, ¿cómo pretende absolutamente. resolver esto? Cuando tú me dices, por ejemplo, vamos a bajar 6 puntos, digamos, la recaudación, bueno, eso requiere ciertos acuerdos políticos que uno no ve que haya demasiado ambiente para eso, ni que usted vaya a tener una mayoría parlamentaria suficientemente robusta para hacer eso. Entonces, no son promesas un poco en el aire que, si es que usted gana, lo que Bueno, eso va a ser está lejos de ser imposible, digamos, el 12 de marzo se le van a ir a cobrar. perfecto. Entonces voy a ir a cobrarle también a Chile Vamos. Ellos Chile han Vamos no ha propuesto- hecho esa propuesta. Ah, no han propuesto reducir reducir los impuestos. En 6 puntos que yo 6 sepa, no. puntos, ¿no? Bueno, Y además que eran 10 momento. años, Nosotros eran 10 hemos años. propuesto reducir el gasto en 6 puntos. Bueno, ¿Ya? Y yo puedo reducir el gasto en No, 6 dijiste, puntos pero desde la dijiste administración. 6 puntos del PIB. dijo Nosotros, aquí. eran Eso- 5 eso- puntos. eso 5. implica- No me sube, No, me sube un 5, punto. 5, No, ya, pues si también- es harta plata, pues no me haga la Sí, dijo diferencia. cinco, Había yo me 5, equivoqué. pero esos Ok. son 14% del gasto Pero fiscal. Chile casi- Vamos no ha dicho eso. ¿Ah? No, Chile Vamos ha ofrecido bajar impuestos, sí. La Sí. campaña de... Pero la reducción del PIB de 5 puntos no, ese es otro punto, pero ese es un tema del Ejecutivo. ¿y en qué- El Ejecutivo qué es lo puede que- reducir gasto y puede reducirlo de manera importante. ¿Y qué es lo que va a cerrar? En primer lugar, ¿qué le parece si empezamos a despedir a los 25.000 que andaban de vacaciones con licencias médicas? Ahora, si seguimos con el tema solamente de las licencias médicas falsas, yo creo que no queda nadie en el Estado. O sea, va a quedar el presidente de la República con una secretaria. ¿Ya? Ya, pero eso El no primer alcanza punto. para El los- segundo para los punto, 5 no, puntos, no, si diputado. alcanza. 500.000 personas han sido contratadas desde el 2012
desde el 2012 hasta la fecha, son 13 años, 500.000 personas, a un promedio de ingreso de 2,5 millones de pesos. Haga usted el cálculo cuánta plata es esa. Son casi 10.000 millones de dólares ¿Cuántos funcionarios anuales. públicos va a echar si usted es presidente? Los que sean necesarios. Pero ¿tiene una cifra? Bueno, en todo caso, los 100.000 que contrató este gobierno. Pero, diputado, de 100.000 verdad, por lo menos va a echar. No, pero a ver, estamos hablando de que tenemos que volver a cifras que sean Por eso, le decentes. pregunto, ¿cuánto va a Vamos a echar por lo menos, digamos, 300.000, 400.000 van a tener que ser 300.000 despedidos. empleados públicos se van a ir si es que usted... Tienen que salir. O sea, pero no solamente del Estado central, ojo. Sí. Porque ahí sí hay un tema y que está... Yo metí una indicación en su momento, me la rechazó el resto del sistema político, pero tienen que hacerse cargo de esto. La inflación de personal en las municipalidades también es inaceptable. Que no depende del... No depende, pero sí depende en una materia. ¿Por qué? Porque la ley orgánica de municipalidades, usted sabrá, que establece un gasto máximo para las municipalidades en personal de 40%. Lo que pasa es que le están haciendo el arito a través de lo que son las corporaciones municipales. Nadie respeta eso. Ahí está el tema. ¿Cuál es el problema entonces en nuestro país? Es que no se están haciendo respetar las normas. Y usted y nosotros sabemos que cuando uno quiere hacer respetar las normas, las cosas empiezan a funcionar como relojito Eduardo. después. Eduardo. Sí, diputado, ¿usted considera a Evelyn Matei y a José Antonio Kast sus adversarios, sus competidores en esta...? Bueno, son competidores evidentemente. Por supuesto. ¿Y usted tiene noción de que usted hoy día los está favoreciendo a los dos? Porque como decía Pepe, si van los tres, lo más probable es que pase Evelyn Matei a la segunda vuelta. Y además, José Antonio Kast efectivamente ha podido, con su presencia, ha podido centrarse dentro de la derecha, porque usted mismo dijo, nosotros somos la derecha más dura, más extrema, dirán algunos, que José Antonio Kast. Entonces José Antonio Kast queda en un cómodo centrismo dentro de la derecha, y eso probablemente les favorece a los dos. Evelyn Matei, la posibilidad de pasar a la segunda vuelta y ser presidente de Chile, y José Antonio Kast siendo el líder de este sector. Entonces corrimos el mantel de lo político en este país por lo menos unos 5 kilómetros hacia la derecha. Creo que con eso ya vale la pena todo el esfuerzo. Les voy a decir una cosa. Este país casi se desfonda por la izquierda, hace no 5 años atrás. Hoy día todas las banderas de la extrema izquierda están en las cloacas de la historia. ¿Usted diría que usted derechizó a Matei? No lo creo. ¿Sabe por qué? Porque a diferencia de la extrema izquierda, nosotros no somos utopistas. Primero. Segundo, nosotros no venimos a prometer, como no prometemos el mundo perfecto, sabemos exactamente ya, cuál es el límite de aquello que nosotros le podemos proponer a la ciudadanía sin caer en la demagogia, en el engaño y en la estafa política como lo hizo este gobierno. ¿Pero usted cree de verdad entonces que solo quedaría el presidente y su secretaria? No. Es decir, está diciendo que todos los funcionarios no públicos sea del literal, Estado Central, no sea es que literal. la gente escucha lo que quiere, lo que dice usted ya, directamente. Pero Pepe, usted no sea literal. Pero tú crees que de una persona con tanto sentido del humor habría esperado un poco menos literalidad. No, pero te estoy diciendo, De acuerdo. de verdad, pues la gente escucha. La gente escucha y por supuesto las frases quedan. Sí, está bien. ¿Tú piensas que Yo creo que afecta en a nuestro país 25.000, que está por verse cuáles son efectivamente los que cometieron delito, es una práctica generalizada ¿Usted por cree? todos los funcionarios A ver. Aquí no nos veamos las cartas entre gitanos. Este país, el tema de las licencias es absolutamente impresentable. Es impresentable, no cabe y es ninguna completamente duda. transversal. Por supuesto. Es La decir, pregunta es si aquí- afecta a todos aquí- o a un grupo de frescos. Bueno, yo creo que en este momento, dado que se normalizó a tal punto el tema del uso de las licencias falsas, ¿ya? Afectaría a una inmensa cantidad de conciudadanos. Estoy convencido de eso. Se normalizó esto. Voy a tirar licencia, tengo que hacer una cosa. Eso es simplemente inaceptable. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en ese sentido? Tenemos una crisis moral y tenemos una crisis de probidad. Pero esa crisis de probidad va también de la mano de haber normalizado esto, de no haber perseguido esto como correspondía. Ahora, si yo a la gente le digo, oiga, tenga cuidado, si usted tira una licencia, usted le puede estar costando ahora el tratamiento de cáncer a una persona. Si usted tira una licencia y no la necesita, usted le está costando la operación de cadera a la señora de 80 años, usted le está costando a esa mamá la anestesia que le falta ahora para el parto. Usted le está costando. Si yo le digo eso a la gente, estoy convencido de que la gente va a empezar a actuar de manera distinta. ¿Por qué? Porque al final, igual somos chilenos, somos solidarios. Y no creo que haya una voluntad de aprovecharse a tal punto de dañar a terceros
en nuestra población. Y junto con eso, empezamos también con la fiscalización de los crápulas, los médicos venden licencias, y que también existe. Diputado, Sí, se acaba de aprobar un proyecto de ley para eso, para los grandes prestadores de licencia. Oye, una última cosa sobre Matei y Kast. ¿Usted apoyaría, va a apoyar, si no pasa la segunda vuelta, a Evelyn Matei o José Antonio Kast? Usted sabe que el apoyo político es una mercadería, ¿no es cierto? ¿No es de convicciones? Es No, un sí símbolo. lo es. Sí lo es. Es que si es de también mercadería, Pero no es de convicciones. el apoyo político es algo que se transa, se intercambia. Si usted quiere... ¿Eso es un reproche o es una...? No, es una observación. ¿Y a qué le va a pedir entonces? Es una observación. Ya dijo Matei que le va a pedir. ¿Y a Kast qué le va a pedir Bueno, para apoyarlo? en primer lugar, que cumplan con lo que prometen. Sí, pero Si no nos equivoquemos. Pero eso No nos no- equivoquemos. usted lo sabe ex No nos ante. equivoquemos. Yo no quiero volver a vivir la razón por la cual existe Republicanos y la razón por la cual existe después Nacional Libertario. ¿Ya? Es por la incapacidad de la centro-derecha chilena de cumplir aquello que promete Por eso le digo y que le va a aquello pedir que a está en Kast. sus declaraciones de principio. ¿A Kast qué le va a pedir? Que cumpla lo que promete. Porque usted, pero ¿quién se va a postular diciendo ya me postulo, pero para no cumplir Pero lo que prometo? es que ahí está, ¿Qué le va a pedir en concreto a él para apoyarlo? ahí está el tema. Que hay que partir por la Ahí está el segunda tema. vuelta, pues, Primero, diputado. reducción de impuestos, por ejemplo, Claro, pero efectivamente, reducción de ministerios, creo eso que lo cuando habían ya están planteado, gobernando. reducción. Bueno, pero sí. esto es segunda Pero vuelta. va a pedir participación en el gobierno. No, el contrato, le voy a decir una cosa, como en los países, aquí estamos hablando de coaliciones, ¿ya? En Occidente, en los países donde se usan las coaliciones, existen lo que se llaman los contratos de coalición. Cuando usted recibe un apoyo político, usted lo hace a través de lo que se llama un contrato de coalición y ahí se establecen... Eso es propio del régimen parlamentario, no el régimen presidencial. Pero cuando usted tiene un sistema pluripartidista, o como lo tenemos nosotros acá, evidentemente usted tiene que poner en línea a la gente o antes de la elección o la pone después de la elección en línea. Y el problema con el Chile Vamos, por ejemplo, es que nunca se pudieron sentar o quisieron sentar a conversar con nosotros sobre mínimos políticos comunes. Diputado, Tendrán que hacerlo después. diputado. Por eso, pero lo van a hacer antes de la segunda vuelta. ¿Cómo? Obviamente. Toda esta transacción, estos contratos se van a hacer antes de la segunda vuelta, obviamente. Bueno, en primer lugar, voy a tener que contratar con ellos de todas maneras si yo paso a la segunda vuelta. Eso Va a está tener que ir a claro. buscar esa mercadería. Claro. Diputado, usted dijo que el país se había desfondado, casi se había desfondado por la izquierda de 5 años. ¿Cuál es su lectura el 18 de octubre? Y no me refiero tanto a los hechos delictuales y de violencia, porque me queda claro más o menos por dónde puede usted pensar, pero ¿qué es lo que pasó ahí cuando tanta gente salió a la calle y tanta gente pareció validar o al menos ser benevolente con la violencia y bajó el apoyo a Carabineros? Eso no fue un invento de la izquierda, eso realmente No, lo ocurrió en generó la Chile. izquierda. ¿Ah? Hay dos procesos paralelos ahí. Tiene el proceso de desfonde institucional de la credibilidad del sistema, que va de la mano de la falta de crecimiento económico, de la falta de participación de las gananciales, si le quieren decir así, del sistema económico que desata la señora Michelle Bachelet con su reforma tributaria y sus otras reformas, que dejan la escoba en el sistema, la inmigración masiva. Mucha gente entonces se pone en una situación o vive una situación que no mejoran sus condiciones de vida, al mismo tiempo van empeorando las condiciones de vida en sus barrios, servicios públicos colapsados, etcétera, y aparte de eso, ciertas empresas que efectivamente andaban abusando de la gente. ¿Para qué hablar del TAC, que acabo de descubrir que es un negociado con el fisco? Pero eso lo vamos a ver después. ¿Pero por qué un negociado con el fisco? Porque le vendieron de nuevo las carreteras a las concesionarias, por eso. Y están los contratos. Entonces tenemos que pagar de nuevo todo lo que se construyó. ¿Ok? Eso no es de ahora. Son varias administraciones que han hecho lo mismo y he tratado de conseguir votos para la comisión investigadora, pero parece que no hay mucho interés. Bueno, pero volviendo al tema. Los abusos, todos estos abusos sumados fueron liquidando la capacidad de la clase media y también de los jóvenes de encontrar o de ver que había una perspectiva. Y tú tienes ahí el elemento de descontento social que se traduce en una marcha con más de 600.000 personas en la Plaza Baquedano. ¿Ya? 1 millón según la cifra de Carabineros. Bueno, Yo estoy citando a los Pero en Carabineros. cualquier caso era muchísima Claro gente. que sí. Y de la ministra. En todo Estoy caso, citando Carabineros de Chile. En todo caso, le voy a decir una cosa. Al mismo tiempo, usted tiene una operación, que fue una operación prácticamente militar, de sabotaje y ataque a las estaciones de metro. Eso no fue casualidad. Eso no ¿Quién fue fue? casualidad. Yo creo que fueron operativos traídos desde el extranjero que los que coordinaron entonces al Lumpen Nacional ¿Quién y los al trajo narco. y por qué? Preguntémosle a Maduro. No, pero usted se ve muy seguro de lo que está... Bueno, yo le dije, yo creo.
¿de acuerdo? porque fiscalía- Yo lo que veo, nosotros llevamos a Armendáriz para que lo depusieran en la Corte Suprema. Y le no dijeron quise. que no, de manera Sí, nos unánime. dijeron que no, pero la Corte Suprema la verdad es que tampoco me inspira demasiado respeto al último tiempo. Mire, El máximo tribunal es lo que... El máximo tribunal, sí. Hermosilla, le voy a decir un par de... Bueno, más sí. que no solamente existe una Hermosilla, existen otros también. Oiga, ¿Y y a alguna propósito, institución sí. democrática le inspira respeto? La Contraloría en este ¿De momento. las actuales? Sí. La Contraloría en este momento, creo que el carácter de Dorothy Pérez, creo que se llama Sí, el Dorothy apellido, es el carácter que efectivamente se requiere en la administración pública para ordenar las cosas. Ella está sacando la cara por todos nosotros, por toda la institucionalidad. Ella sí está haciendo la pega. Oiga. Hay donde no la está haciendo la Fiscalía, hay donde no la está haciendo el Poder Judicial. Está molesto con la Fiscalía porque usted era Querellante. querellante en el caso Sierra Bella. Absolutamente. Y hoy día Dijo que no perseveraba fiscal el fiscal Cooper Cooper. dijo que no iba a perseverar. No, porque con es eso. normal que una municipalidad trate de comprar en 8.000 millones de pesos una instalación que estaba evaluada en 2.300 millones. ¿Y cómo se explica Y que entonces se lo arreglen con los tasadores. ¿Y cómo se explica Y que- la actuación del fiscal Cooper? ¿Qué pensaba usted el fiscal Cooper antes y hoy día? Mire, hoy día. Mire, la verdad es que hay distintas explicaciones. Cada una de ellas sería tratar de transformarme en telépata o en el psicólogo del señor Cooper, dos cosas que no soy. Sí le puedo decir una cosa. En esta materia, esto puede ser perfectamente bien también una reacción a lo que fue el caso convenio, que lo sacaron del caso convenio, que él diga, ¿sabe qué más? Si yo no voy a tener respaldo de la Fiscalía Nacional, ¿Usted cree que es consecuencia de eso? si no voy a tener respaldo de la Fiscalía, del fiscal nacional para hacer el trabajo en casos de alta exposición política, Mejor lo dejo caer. chao. ¿Y eso cree que pasó con Sierra Bella? ¿Qué otra explicación tengo? Porque nadie me puede decir a mí que ese proceso de adquisición era legítimo. Cuéntenme lo que quieran. Yo me voy a la tumba con la convicción de que trataron de robar plata. A mí me preocupa, usted le preguntaron qué haría frente a manifestaciones. Sí. A manifestaciones violentas estamos entendiendo, obviamente, porque Sí. estamos hablando de manifestación sin desorden, lógico. Y usted dijo, si la Fiscalía se niega a procesar, a solicitar medidas contra estas personas, vamos a presentar querellas contra la Fiscalía. Vamos a detener ahí mismo a los fiscales que estén siendo parte de la obstrucción a la justicia. Lo tuvimos para el 18-10, efectivamente. Sí, pero ¿cómo va a detener usted a los Si fiscales usted como gobierno? querella, en primer lugar, si usted No, tiene dijo, vamos a detener ahí mismo. Cuando usted ve lo que pasó al 18-10 en las comisarías, ¿de acuerdo? Y los fiscales se negaban a iniciar causa contra los detenidos. Que había fiscales que se negaban a iniciar causa, pues la típica, se archiva demasiado trabajo, ¿ya? Y puede ser por distintas razones, puede ser por razones políticas, por falta de recursos, por lo que sea. Al final, muchas fiscalías terminan archivando causas y usted en La Reina o en Peñalolén o en La Pincoya o donde fuere que usted ha interpuesto una denuncia, sabe perfectamente que muchas veces lo único que ha escuchado de la fiscalía ha sido una carta, con suerte, ¿ya? Que le dice, sabe qué más, que archivamos su causa y su proceso. Pero, diputado... Bueno, en el caso de lo que sucedió el 18-10, nosotros vimos que la fiscalía utilizó mucho más recursos persiguiendo carabineros que persiguiendo a los delincuentes que estaban destruyendo nuestro país. Y eso no va a repetirse. Eso no se va a repetir. ¿Y cómo se- Con los cómo se evita? con los instrumentos que tiene el Estado y que tiene por lo demás a su disposición la Presidencia, entre otros el Consejo de Defensa Ya, del es que Estado. es que es el punto. Vamos a que es autónomo interponer, todo esto. lo que sucede es que si usted Pero le tiene... puedo hacer una pregunta. Sí, por porque supuesto. si yo no estaba discutiéndole si usted discrepaba con la Fiscalía, si tenía críticas fundadas o no. Yo mi pregunta iba a otro tema, que se supone que hay normas en nuestro Estado de Sí. Derecho. Obstrucción a la justicia, por ejemplo, es una. Está bien, pero usted no puede tener ahí mismo a un fiscal porque no está tomando Posiblemente las no, medidas tendré que pedirle la autorización a otro fiscal y si no voy a tener que querellarme contra todo. El Por punto eso, es el siguiente. a lo que yo voy es que es grave La cuando un voluntad- candidato presidencial No, dice, no es grave. ahí mismo grave, vamos a detener a los fiscales. grave es no cuando respetar las normas graves. grave es cuando la fiscalía no respeta la norma. Todo es grave. Grave es cuando hay un golpe de Estado en curso y el Poder Judicial se hace el leso. Grave es cuando un señor como el juez Urrutia en su momento liberó a decenas de personas que ni siquiera habían caído en su propio Porque propio esto era un caso. golpe de Estado, según usted. No según yo, según el Sí, presidente de la República. Él dijo golpe de Estado no tradicional. ¿A usted le parece un golpe de Estado no tradicional también? De todas maneras. De todas maneras. ¿Qué le Diputado. inspira el liderazgo de Trump, diputado? Nada.
Es el presidente de los Estados Unidos. Pero Ah, usted- pero pero lo usted valora, se lo declara- valora. Pero simpatiza con ese liderazgo, Lo le admira. inspira, hay cosas lo que le gustaría hacer algo Bueno, parecido. el tema, en el caso en el tema migratorio, absolutamente. En el caso del proteccionismo económico, No, a ver, un momento. Yo soy partidario del libre comercio. Y no nos olvidemos de que los intereses de las grandes potencias no son los mismos que los de las medianas potencias y las pequeñas potencias. y entonces, Igual fue generoso de pequeña potencia. Sí. sí. Sonó bien. Estaba pensando más bien a sí, Liechtenstein. sí, ¿Cómo sí, reciben, no, sonó bien, pero ya, diputado, está bien. Pero ¿Cómo reciben los nacional libertarios la sugerencia de alguien a quien usted admira, Donald Trump? ¿Por qué me supone a mí? ¿Ah? Porque he leído y he escuchado muchas apreciaciones Que yo positivas admiro a respecto Donald de Trump. Trump. Está bien. Y Pero si eso no lo me admira, parece dígalo, que no dígalo. está en discusión. Es que hay cosas que son ¿Cómo interesantes y otras no. reciben los nacional libertarios la sugerencia que le hizo a los Macri. argentinos para tener salida a los dos mares? Bueno, Conquistando, invadiendo hay dos ese respuestas- pequeño país que está al lado. Hay al dos frente. respuestas. Primero, Donald Trump es un tipo que dispone todavía de los sistemas de inteligencia más relevantes del planeta, ¿no es cierto? Primer punto. Es decir, sabía perfectamente que si los argentinos nos declaraban la guerra a nosotros, los que íbamos a terminar siendo bioceanecos éramos nosotros. Porque las capacidades militares argentinas son Estos prácticamente 78, nulas. ¿cuándo? ¿Cómo? No, ¿Cuándo? ahora esa. No, ahora. Ahora Sí, mismo. Se supone que habló el 2018 con Macri, ¿no es cierto? Entonces, sabiendo cuál es la situación militar de Argentina y sabiendo cuál es la situación militar de Chile, evidentemente que era un chiste. Y era un chiste donde, si se hubiese transformado en algún tipo de realidad, terminábamos nosotros teniendo que administrar la ciudad de Buenos Aires. Y ese sí que es un cacho. Ahí sí que se los encarga. Diputado, este fin de semana es la última cuenta pública del presidente Boric y hay expectativa en el mundo del oficialismo por dos temas: aborto y legalización de la marihuana. No. Usted, como es libertario, hay gente que a veces se confunde y dice, no, pero es que los libertarios creen en todas las libertades, entonces obviamente van a estar a favor de liberalizar el aborto y liberalizar el consumo de marihuana. ¿Usted cuál es su posición frente a eso? En primer lugar, ser libertario es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. ¿De acuerdo? Y cuando usted tiene respeto irrestricto por el proyecto de vida de otra persona, entonces no puede estar a favor de matarla. No somos partidarios del aborto. ¿Ok? Primer punto. Segundo punto, y respecto de la marihuana. Es un tema que sí genera... Perdón, pero usted dijo que era partidario del aborto en 3 causales. No, no lo dije así. Lo que planteé fue que las primeras causales nunca habían sido tema en Chile porque nunca estuvieron penalizadas. ¿De acuerdo? Pero no está por retroceder en ese ámbito. Y en el tema, soy partidario de la modificación, cuanto menos de la tercera causal. ¿En qué ¿Ya? sentido? Violación. Sí, porque no existe la obligación de denuncia. Ahí hay un error, diputado. En el caso de menores sí hay obligación de denunciar. En el caso de menores. Sí, porque dijo que no había ninguna obligación de denunciar. Hay obligación. Bueno, cuanto menos me equivoqué en ese punto. Pero respecto de mayores de edad no hay obligación de denuncia. No, y eso porque- debiese haber obligación de denuncia. Ya, o sea, Pero usted no solo modificaría, respecto al aborto, modificaría la 2 de violación. 3. ¿Cómo? Eso es noticia. O Perdón. sea, quiere volver atrás Sí. en materia de En la una de las tercera causales. causal. A ver, yo lo que he planteado es bastante más diferenciado. Yo entiendo la situación increíblemente dura de una persona, de una mujer, ¿no? Que ha sido víctima de una violación y queda embarazada. Creo que desde el punto de vista ético y moral, lo correcto sería no matar a la guagua, sino que fusilar al violador, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con fusilar al violador? No. Ah, bueno. Entonces, tenemos un problema en más de una dimensión. No Y ahí nos falta el tercer tema, estoy a pena de favor de la muerte. pena de mu- Es que yo no estoy a favor de la pena de muerte. Yo lo secaría en la cárcel. Si no pero estamos en a fin. favor de la pena de muerte, no podemos estar a favor del aborto. Es decir, a ver, si el único inocente en esta situación sería efectivamente el nonato, el no nacido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La situación para la madre de tener que tener a esa guagua, que es el producto de una violación, puede ser psicológicamente extremadamente extrema. Por eso utilizan también los proabortos, utilizan el caso de la violación para tratar de abrir la caja de Pandora. ¿Ya? O sea, es un tema que es éticamente súper complejo, así como el tema del fusilar al violador. ¿Ya? Es éticamente súper complejo. Pero lo que no podemos tener es una legislación que permite entonces el aborto al mismo tiempo que permite que el violador se vaya libre, sin ninguna persecución. Eso no puede ser. Esa es la modificación que haría en la tercera causal. Y respecto De de todo. Y la marihuana. De todas maneras. ¿Y el tema de la marihuana? Mire, honestamente creo que todos
todo ser humano mayor de 18 años debe ser libre de hacer de su cerebro lo que quiera. Si quiere fundirlo en un tostador, es problema de él. Pero tengo un problema. Nuevamente, es el tema del sistema de salud que tenemos, el sistema de seguridad social que tenemos. Si todo esto fuese solamente una decisión individual, que no tuviese o que no tuviese un impacto en terceros, perfecto. Pero ya la marihuana no es lo que era en los años 60, mi estimado Pepe. No son 3,5, 4, 4,5% de THC. Llega a 12, 13, 14, hasta 20 en algunas cepas especialmente desarrolladas para eso. Y ya no es tampoco una droga tan blanda como lo fue en algún minuto. ¿Cuál es el impacto que tiene esto en la salud pública? Quizás habría que legalizar todas las drogas, no lo sé. Ahora, quizás haya que prohibirlas todas y establecer la pena de muerte para los narcotraficantes. Bueno, es una posibilidad. Es interesante porque su hermano es uno de los intelectuales públicos, digamos, que ha planteado la liberalización de las drogas. Lo ha planteado efectivamente. Y yo veo, lo que pasa es que nosotros tenemos también ciertos ejemplos a nivel internacional, históricos y más actuales, ¿ya?, de que esta cuestión no siempre resulta tan bien. En Uruguay no resultó, claro. En Uruguay no resultó, en Holanda están echando para atrás el bote porque también les quedó la escoba. China se vino abajo socialmente con la legalización del opio, que se la forzó Occidente en una guerra narco contra el gobierno chino para obligarlos a consumir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que junto con lo que es el tema policial, tenemos que hacernos cargo de una vez por todas que tenemos un problema de salud. ¿Eres partidario de la eutanasia? No, no soy partidario de la eutanasia. Soy partidario de las personas tienen derecho a decidir sobre su propia persona, pero no tienen derecho a cobrarme a mí o a introducir a una tercera persona en ese proceso. ¿Diputado? Especialmente, Si esa tercera persona no está obligada. Es que ahí está el tema. Si esa tercera persona no está obligada. Digo, siguiendo su lógica. ¿No? Yo veo lo que pasó. La mía. Lo que pasa es que yo he estado siguiendo esto y la evolución en Canadá, en Holanda, etcétera. Por ejemplo, en Holanda, muchas personas que tenían demencia y habían quedado como ya no tienen familia, porque habían quedado al cuidado del Estado, se entregaron, si no me equivoco, en su momento el Estado como tutor, ¿ya?, entregó aprobaciones para procesos de eutanasia, siendo que esas personas no podían entregar su consentimiento. Claro, pero usted entiende Canadá, que esto es confuso para la gente, el tema libertario con estar en contra de... Lo sé, pero no se olvide una cosa, nosotros siempre vamos a ser muy críticos de entregarle más poder al Estado. Si yo le entrego poder al Estado para determinar hasta cuándo vivo... Sí, pero en la eutanasia es al revés. Está discutiéndose en el Congreso, no llega poder al Estado, llega poder a las personas. Sí, en serio. Tengo claro una cosa, cuando usted legaliza algo para que lo pueda hacer una persona individual, lo legaliza también para el Estado en algún momento, especialmente si se trata de un tutor legal. Ojo con lo que es nuestra legislación. O sea, el proyecto que está ahí es para personas conscientes. Bueno. Sí. En Canadá lo expandieron posteriormente también a adolescentes que tuviesen depresión. ¿Dónde termina? Pero no es lo que se está proponiendo. No es lo que están proponiendo ahora, lo van a proponer mañana. Bueno, una vez que hayan avanzado con esto ahora. Diputado, ¿a usted le parece relevante que haya menos mujeres en el Parlamento, en las empresas? Sí, me parece relevante. ¿Desde qué punto de vista? Como una problemática, ¿o le parece que da lo mismo? ¿Debiese obligar a más mujeres? Yo le estoy preguntando si le parece que es negativo que haya tan pocas mujeres en comparación con hombres en el Parlamento, en los directorios de empresa, o cree que es algo que no es relevante. Yo creo que es relevante en la medida que usted pueda establecer que existe una causal legal o un impedimento de otro tipo para que lleguen a esa posición. Ya. Si eso es el resultado de las decisiones libres de las personas y de sus distintos intereses, da lo mismo. ¿Pero un Parlamento con más mujeres es mejor? O sea, no con más mujeres que hombres, son con más igual mujeres que los hombres, que así ahora. yo creo que no somos muy distintos Ya. los hombres y las mujeres, Entonces, así que el resultado va a ser más o menos el mismo. O sea, ¿usted no impulsaría ninguna política que ayudara a que llegaran más mujeres al Parlamento? Bueno, la última vez que impulsaron una política de ese tipo dejaron mujeres fuera del Parlamento. De hecho, fue para la Convención Constitucional. Establecieron un criterio de paridad y quedaron 11 mujeres, 8 o 9 mujeres quedaron fuera. Sí, lo que pasa es que nunca hubieran llegado tampoco si no hubieran tenido la paridad de entrada. Pero si habrían llegado con un sistema sin paridad. No, porque había obligación había obligación de candidatas de entrada. Pero pues lo mismo, diputado, me ha llamado la atención
porque usted está formando un proyecto político coherente, consistente, con una doctrina precisa, pero a la hora de conformar su plantilla parlamentaria, por lo que hemos leído en la prensa, está haciendo lo que han hecho otros partidos, es decir, buscar personas populares que tengan voto, aunque no tengan la consistencia. Entiendo que Aldo Duque Aldo Duque no está con nosotros. salió publicitado. No está en el Partido Nacional Libertario. Le recomiendo revisar de nuevo esa son los noticia. conservadores Los social cristianos, los social cristianos. Así es. No los Nacional Libertarios. Van a ir en la lista, pero claro. Pero eso no es mi... Pero no, si no es mi problema... ¿Con quién qué tiene? nombres va? Mire, la inmensa mayoría de la gente que va con nosotros en este momento es gente que no conoce la ciudadanía. Y no la conoce en razón de lo siguiente. El 80% de nuestra militancia está por primera vez en un partido político. ¿Ok? Eso significa que sí, vamos a llevar algunos nombres conocidos, pero no van a ser muchos. Y no van a ser muchas las personas que hayan tenido entonces tampoco mucho contacto con el mundo político antes. Eso nos genera ciertas ventajas y ciertas desventajas. La ventaja es que no vienen maleados. La desventaja es que tienen que aprender todavía cuáles son los vericuetos y cómo funcionan los vericuetos de un poder que no siempre es institucional, sino que muchas veces es parainstitucional. ¿Ya? Va a llamar a votar por la marca Nacional Libertario. Voy a llamar a votar por personas que estamos buscando en este momento que van a traer todas las calificaciones necesarias para hacer un trabajo parlamentario de calidad. Eso es lo que se necesita. ¿Y va a ir su hermana, entiendo? Mi hermana está considerada dentro del ¿Diputado? La convencí, tuve que dejar de fumar para eso. Le salió caro. Diputado, en materia migratoria, tenemos, no sé si yo creo que cientos de miles de migrantes en condición irregular, vamos a decirlo así, que es muy difícil, digamos, deportar de un día para otro, porque, en fin, están integrados en la economía, muchos de ellos no es fácil saber dónde están, de hecho ni siquiera están todos identificados. ¿Qué es lo que propone usted hacer con ellos? El gobierno ha propuesto la idea de regularizarlo, que no ha flotado mucho por motivos más o menos evidentes, pero, en fin, algo habrá que hacer. ¿Qué es lo que piensa usted hacer con esa materia, con los migrantes que ya están en Chile, aunque hayan ingresado de modo irregular? Echarlo. ¿Cómo? En primer lugar, a los que están ingresando, los tiene que usted recluir en un lugar desde el cual... Espérese, vamos por partes. Que me gusta a los que están ya, a los que ya ingresaron. Sí, por eso digo, pero cuando usted quiere secar una cocina, lo primero que tiene que hacer es cerrar el grifo. ¿De acuerdo? Y el grifo, en este caso, es la frontera abierta. La frontera no la vamos a cerrar físicamente. Yo creo que la descripción de poner un muro en 400 kilómetros es un poco tirada de las mechas, pero usted puede hacer... ¿Y la zanja control... también es tirada de las mechas? No, la zanja no, pero la verdad es que la zanja no sirve para impedir que entren personas, sino que sirve para impedir que entren vehículos. ¿De acuerdo? Y yo he estado arriba 3 veces, cuanto menos, en Colchane, revisando la zona. Usted puede controlar los pasos no habilitados, usted puede controlar la frontera, existe tecnología satelital y de sensores que permite un control bastante acucioso, y si usted tiene unidades móviles que usted puede desplazar, puede recoger a cualquier persona que traspase nuestra frontera y despacharla a uno de estos centros de... Una especie de campo de refugiado, una especie sí, la verdad es que es un espacio, un campamento en el cual se va a tramitar la identidad de esta gente. Si no se sabe la identidad, bueno, tendrán que ponerse en contacto con sus consulados o con su... ¿Y si son venezolanos? Y si son venezolanos y entraron por Bolivia, se van a ir por Bolivia. No tienen muchas ganas de recibirlo a pesar del Ese convenio no que se firmó. le puedo asegurar una cosa. Usted puede asegurarme Van lo a que quiera. tener todas las ganas del mundo de recibirlo. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a recibir, no va a haber más tráfico hacia Bolivia. Se quiere aplicar medidas De fuerza, de retorsión, digamos. de fuerza. Defina medidas de fuerza. No va a pasar petróleo hacia Bolivia, no va a pasar gas hacia Bolivia, no van a pasar mercaderías desde Iquique hacia Bolivia, ni de Antofagasta, ni ninguno de nuestros puertos, y no va a salir una mosca por los puertos chilenos desde Bolivia. O sea, tienen que desechar el tratado que tenemos con ese país. No, lo vamos a suspender. Como es un tratado de paz y amistad, entonces vamos a esperar a que los bolivianos muestren algo de amistad en sus relaciones con nosotros y lo volvemos... Pero todavía no a- llega Pero a los, volvamos a a los los que que todavía están no acá. llega. Sí, a El los que gas están viene acá. de allá para Es que, acá. Daniel pero no lo tenía... consumimos acá. Disculpe, diputado. Daniel tenía un Cierto. punto. Todo esto es muy interesante, pero todavía no llega a responderme qué hacemos con los que ya ingresaron. Bueno, a ellos los vamos a tener que ir a buscar. Y otras cosas, vamos a tener que, en primer lugar, eliminamos el reglamento, tenemos que eliminar los elementos de los pool, los factores de llamada, ¿ok?
Para eliminar los factores de llamada, una de las primeras cosas, eliminamos el reglamento de Bachelet que establecía que la condición migratoria era suficiente para ser considerado miembro del grupo vulnerable. Es la razón por la cual reciben un tratamiento especial en la Junji y en tantas otras situaciones en las cuales se reciben beneficios estatales. Eso tiene que terminarse de manera definitiva. 2, quien contrate a un ilegal tiene que sufrir una pena. El que le dé trabajo a un ilegal tiene que sufrir una pena. Es decir, también los empresarios o los agricultores, quien contrate a personas de manera ilegal, que estén ilegalmente en Chile, van a ser sancionados. Eso lo vamos a proponer, eso sí tiene que pasar por el Congreso. ¿De acuerdo? Sí. Pero hasta el día de hoy podemos igual perseguir a través de la Inspección del Trabajo. Hay multas que no son menores en esta materia cuando hay voluntad de perseguir el tema. Tercer punto, vamos a ir a buscarlo. Con carabineros, hoy día con la PDI, y se lo llevan a este mismo y van a ir y van a ser desplazados a estos campamentos, de los cuales vamos a despacharlos de vuelta a sus naciones de origen. Y si no, tiene que cambiar la ley para Pero eso poder se puede tenerlos demorar, más rato retenidos. se puede demorar. Va a tener que cambiar la ley para tenerlos más rato retenidos. Efectivamente vamos a tener que cambiar la norma. Porque se puede demorar 10 años, ¿te entiende? En mandarlo a todos de vuelta. Se puede cambiar la norma, pero usted sabe que estos campamentos, yo tengo por lo menos la intención de dejarlos bajo la administración de la ACNUR. Y eso significa que no va a ser territorio nacional. Es territorio nacional igual, pues. Tienen un factor de inmunidad, o sea, de yo no sé si ACNUR lo va a aceptar, pero todo esto... bueno, además, ahora no le gusta. Con lo cual se van a ahora no le gusta. A mí ni me gusta ni no me gusta, lo estoy haciendo pregunta y viendo si es posible. Perdón, es que hoy día Gonzalo Winter, que usted lo calificó como ¿cómo dijo que era el rey de los hipócritas? No, NutraSuite, versión NutraSuite Kaiser. Dijo que era el NutraSuite. No, es que en un tweet, porque él había salido en la práctica a hacerse, o sea, le voy a decir una cosa. Pero es que déjeme hacerle la pregunta, pues. Pero usted dijo NutraSuite, ya. Pero él dijo que usted era un mentiroso al prometer expulsar 400.000 personas, porque nunca se ha hecho. Porque nunca se ha hecho. No. Yo creo que ahí está equivocado desde el punto de vista de lo que la realidad o de lo que ha sucedido en otros países. Es que físicamente es muy difícil. Porque es un tema también de porque usted me citó Jordania y revisé la fecha y no es así como usted me dijo. Jordania en septiembre negro efectivamente echaron a los palestinos, se fueron al Líbano. Sí, pero no 400.000 como usted me dijo. ¿Cuántos fueron? Según la Universidad de Maryland, 20.000, según otras informaciones más expansivas, 40.000. 10 veces menos de lo que usted me dijo. Bueno, puede que me haya equivocado en esa materia. Pero ¿cómo se hace físicamente? Bueno, usted... Porque en aviones caben 200 personas. Usted genera la siguiente... no hay país que haya echado 400.000. Usted genera la siguiente situación. Sí, Venezuela echó a 7 millones. No, eso es una dictadura y la gente salió arrancando. Usted genera la siguiente... Y no, Cuba se arrancó un tercio. ¿Otra dictadura? Bueno, pero le voy a decir una cosa. Digo, al final, la razón por la cual se está viniendo la gente acá a Chile es porque nosotros estamos recibiendo y le estamos dando y entregando mucha mejor situación de permanencia que otros países latinoamericanos. Sí le voy a decir una cosa. En el momento que nosotros empecemos en este proceso de redespacho a sus países de origen, lo que va a suceder va a ser lo mismo que pasó cuando se aplicó el criterio Valencia a las personas que no debían estar en este país para la identificación, que los mantenían detenidos hasta el momento de la identificación. ¿Sabe qué sucedió? Empezaron a arrancarse por Arica. Empezaron a irse de Chile. Hay un sistema y hay un tema de incentivos. No todo lo tiene que hacer usted por la fuerza. Cuando los incentivos ya pasan a ser otros. Diputado, tengo una duda. Y por lo demás, no olvidar una cosa. El tema de las tomas. El tema del Tren de Aragua. Cuando usted tiene ilegales en este país, ese es el espacio del cual se generan tomas, el espacio donde se esconde el Tren de Aragua, donde desarrollan sus estructuras de poder territorial. No nos equivoquemos que aquí estamos enfrentando algo que es mucho más grave que solamente un problema migratorio que quizás en otras circunstancias pudiese solucionarse solamente con crecimiento económico. Diputado, usted había planteado entregar a los profesores como en especies de cooperativas en los colegios. Y su encargado de salud también planteaba extender eso a los hospitales. ¿Lo sigue pensando? ¿Cómo usted que quiere achicar el Estado lo más posible en esa línea? Iba la idea de educación. ¿También lo piensa para los hospitales? Bueno, de hecho existe ya hasta cierto punto la autonomía de gestión de los hospitales. Lo que pasa es que no se ha traducido nunca en una autonomía real. Eso no es lo que lo queremos fortalecer. Sí, entregar a los hospitales públicos, a cooperativas de médicos, enfermeras y asistentes de la salud, los hospitales más grandes,
Me parece que es un camino para optimizar la administración. Lo mismo pasa con los colegios. ¿Qué es lo que sucede cuando tienes una estructura? O tenemos una economía centralmente planificada, que es un desastre, es un fracaso en todas partes del mundo, o efectivamente introducimos elementos de administración de base dentro del sistema y permitimos entonces que la plata llegue directamente a los pacientes, eso es lo que esperamos. Y generamos una cierta lógica de eficiencia dentro del sistema. Y esa lógica de eficiencia funciona con las cooperativas. Por lo demás, un ejemplo que tomé de la experiencia de los anarquistas en el norte de España, en la Guerra Civil Española, que fue el único lugar donde efectivamente funcionaba todavía la economía durante la Guerra Civil Española. Entonces no es una idea que sea necesariamente ultraconservadora, ni mucho menos, pero genera el efecto que queremos todos. El efecto que queremos todos es una salud o una educación pública con mejor gestión y mayores niveles de eficiencia. ¿Y va a derogar la ley Karim? ¿Va a tratar de derogarla? Yo creo que la ley Karim definitivamente tiene que ser, si no es derogada, tiene que ser modificada radicalmente. Porque en este momento hasta el director de ¿cómo se llama esto? De la Inspección del Trabajo está querellado. O sea, la cantidad de causas. Tengo un colega que es de izquierda, que fue querellado por ley Karim por un sindicato. Usted dijo que había aumentado el desempleo femenino. No, yo dije que podía ser una causal del aumento. ¿No ha aumentado el desempleo femenino? Sí, se aumenta. Entre agosto del 2024, ya, cuando fue promulgada la ley Karim, y ahora ha aumentado el empleo femenino en 50.000 mujeres. Ya, pero porcentualmente. También. Yo lo que tengo entendido, y cuanto menos el ¿Y el Mercurio, porcentaje también? el Mercurio lo publicó en su momento, que una de las razones por las cuales había un problema para contratar mujeres era la legislación que se estaba haciendo cada vez más prohibitiva. Es que eso es distinto a decir que ha aumentado el desempleo. Bueno, es que, puede que sea... búsquelo ahí mismo, Google. Aumentó desempleo femenino, lo va a encontrar varios titulares en esa materia Es también. un error, según las cifras oficiales. Bueno, las cifras, ya. Bueno, pero es que ahí estamos fritos, Es no, que el porque ISP, si no, ¿cómo sabemos? el ISP y el INE son dos cosas distintas. No es de ninguno de esos dos, es de quienes cotizan formalmente. De ahí saqué la cifra. De los que cotizan. No se olviden de que este es el... La informalidad también bajó. Este es el gobierno de los que celebran el aumento del empleo informal. Yo no estoy defendiendo este gobierno. No lo planteo. No, sí, yo creo que a esta altura ya nadie está defendiendo este gobierno. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado en Tolerancia Cero. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. Gracias, diputado. Les Buenas dije noches, que iba a diputado. ser un placer. ¿Ves? Estupendo, pues. Veremos si pasa agosto. Sí. Hoy. Mire, ¿quiere apostar? Aquí mismo, Ya, aquí mismo. te apostaron, en vivo. apuesta una apuesta, ya. apuesta. Apuesta una ¿Cuánto apuesta, a ponemos? ver, apuesta una No, apuesta. Ponga algo sobre Ya, la pues. mesa. Tú eres dueño de la decisión. Sí, pero tú apostaste, está bien. tú le dijiste que querías Por apostar. eso que No, depende dije, de lo que veremos apueste. si pasa Ya, agosto. dije. vamos a ver si en comerciales apuestas nosotros se los contamos a ver apuesta si se muy gesta grande, la claro. apuesta. No va a ser La respuesta muy grande es un Ya. desincentivo. Por supuesto, exactamente, eso es lo que va a pasar. Hacemos una pausa en Tolerancia Cero Apuesta y una volvemos con los zapatería. minutos de confianza.